Muy buenas tardes a todos ustedes. Quiero empezar saludando al doctor Carlos Julio, que hemos compartido en otros momentos de la vida. Hoy lo saludo como presidente de esta gran organización que reúne a todos los gobernadores del país. Saludo especialmente al doctor Carlos Felipe Córdoba, que es quien hoy lidera desde el Frente Ejecutivo esta organización. Lo ha venido haciendo con decoro, con éxito, y le doy un saludo especial de gratitud. Saludo también a la primera mujer vicepresidenta de Colombia, la doctora Marta Lucía Ramírez. Al doctor Jorge Mario Isman, quien será secretario general de la presidencia, a la doctora María Paula Correa, que será la secretaria privada mía en la presidencia de la República, al doctor Felipe Buitrago. Saludo también a la doctora Gloria Alonso, que será la directora del Departamento Nacional de Planeación, al doctor Jonathan Malagón, quien ocupará la cartera de Vivienda. Saludo también al doctor Jaime Amin, quien será el secretario político de la Presidencia de la República. Saludo a la doctora Karen Abudinen, quien será la consejera presidencial para las regiones. Y quiero decirles a todos los señores gobernadores que me honra estar acá con ustedes. Me honra porque, como lo dije el día que los colombianos me dieron este gran honor de ser presidente de la República, ese día dije que quiero ser el presidente de todos los colombianos, que voy a gobernar para todos los colombianos y que para mí, en la relación que debe tener el presidente con los gobernadores de Colombia, no hay ninguna consideración de filiación política o de orientación ideológica. Mi trabajo será por el éxito de todos ustedes, porque el éxito de ustedes es el éxito de nuestro país. Dicho eso, esta reunión a mí también me llena de emoción, porque la campaña que tuve la posibilidad de adelantar hacia la presidencia de la República con un gran equipo de colaboradores se construyó desde las regiones. No se construyó con una óptica centralista, no se construyó con la arrogancia de pretender desde un púlpito analizar el país y diagnosticarlo, sino que se hizo en un sano ejercicio de la política en la que creo, que empieza por el diálogo ciudadano. Gobernador Rey, tengo un gran afecto por Cundinamarca porque el primer taller Construyendo País donde empezó este trabajo fue en Girardot. Hace más de 2 años y medio empezamos esa tarea y nosotros llevábamos una pancarta con un croquis de Colombia que le preguntaba a la ciudadanía: ¿usted qué propone para un mejor país? Se le entregaban a los ciudadanos un papelito y un esfero y le decíamos: plantee un problema, un desafío, un reto y cuál es su propuesta. Y nos dedicamos todo un año a hacer ese recorrido por toda Colombia y de allí salió un plan de gobierno donde fuimos sistematizando, organizando esas propuestas de la ciudadanía para después compartirlas en todo nuestro territorio. Empiezo por allí, gobernador Verano, gran amigo, porque el trabajo que vamos a hacer para el plan de desarrollo con la doctora Gloria Alonso va a ser también desde las regiones y va a ser con un enfoque, y es que en medio de las diferencias políticas que son naturales en cualquier democracia, tenemos que concentrarnos en las cosas que nos unen como país, y ese tiene que ser el gran pacto por una visión de desarrollo construida desde las regiones, por las regiones y para las regiones del país. Y ese plan de desarrollo tiene que ser eso, ese gran pacto nacional.
Porque para mí los desafíos de Colombia no tienen ideología. Necesitan soluciones y las soluciones no tienen ideología. Las soluciones lo que necesitan es gerencia, respuesta práctica, atender las necesidades reales de los ciudadanos. Y esa tiene que ser la invitación, que en medio de las diferencias políticas que son naturales, las cosas que nos unen como país tienen que estar por encima de las diferencias, de las rencillas, de las ponzoñas que son tan habituales en el mundo de la política. Y eso es lo que queremos hacer desde el gobierno, unir a Colombia en torno a ese propósito común, en torno a esos desafíos. Muchos se han planteado hoy, otros hacen falta mencionarlos y abordarlos, pero esa tiene que ser la consigna. Hacia allá tenemos que trabajar. Y yo lo digo porque este es un país que tiene una historia rica, inmensa, que el año entrante va a cumplir 200 años de vida republicana, recordando ese 7 de agosto de 1819, y donde a partir de ese momento los padres fundadores de este país, en medio de las diferencias que también tenían, se situaron por encima de esas dificultades y pensaron en cómo conformar esa gran nación que es Colombia. Hoy tenemos que recoger esas enseñanzas y tenemos que pensar en que este va a ser el plan de desarrollo del bicentenario, en que esta tiene que ser la articulación del gobierno nacional con los gobiernos regionales, pensando en el bicentenario y pensando hacia adelante, y que esta tiene que ser la oportunidad donde nosotros le pongamos optimismo a analizar nuestra realidad, porque una de las cosas que más define a Colombia es que a pesar de todas las adversidades hay una palabra que a nosotros nos puede definir como sociedad, y es la resiliencia. Un país que supera todas las adversidades y sale adelante. Un país que logra enfrentar una geografía agreste, complicada, y logra construir en medio de 3 cordones montañosos un entorno departamental y de ciudades capitales que nos han mostrado que desde hace más de 100 años hemos sido capaces de construir desarrollo, que hemos enfrentado problemas institucionales serios, que hemos enfrentado dificultades propias de las amenazas derivadas de la criminalidad. Y como país, en los últimos 50 años, solamente para mencionarlos, logramos saltos importantísimos. Aumentar el promedio de vida de los colombianos, derrotar enfermedades que antes eran prácticamente una condena o un ancla que no nos dejaba progresar. Ampliar la cobertura educativa, ampliar la cobertura de salud, tener una red vial que, aunque insuficiente, nos ha permitido conectarnos y que ha logrado un milagro que en ningún otro país se entendería, y es tener una gran capacidad exportadora desde las regiones más profundas del país, y aún así, enfrentando muchos retos de competitividad, llegar a mercados globales. Esa es la historia de optimismo de Colombia, esa es la historia de resiliencia de lo que es este país. Y tenemos que volver a esas raíces. Tenemos que volver a reconocer que eso a nosotros nos ha definido como nación y que nos tiene que seguir motivando a ser mejores. Pero esa resiliencia y esos logros que tenemos que mirarlos con optimismo nos tienen también que llevar a tener la actitud responsable y entender qué es lo que ha ocurrido en los últimos años que ha salido mal. Pero no para quedarnos en la visión de espejo retrovisor, no, pero saber cuál es el estado de las cosas que tenemos que recibir y cómo podemos plantearnos en una frase muy elemental, corregir el pasado para construir el futuro. Y muchos de los temas que ustedes han planteado hoy es porque como país hemos dejado que los problemas envejezcan mal, que siempre hay alguien que prefiere diferir la responsabilidad a alguien que viene más adelante para no asumir costos políticos. Y hoy, cuando me reúno con ustedes a manifestarles mi compromiso de trabajar con los gobernadores, de trabajar con las regiones y de anunciarles
que a partir del 7 de agosto vamos a estar presentes en el territorio, no solamente ejerciendo como comandante en jefe y haciendo con ustedes consejos de seguridad para atender las necesidades de la sociedad, sino que cada 8 días estaremos en las regiones dialogando con la ciudadanía, en los talleres Construyendo País. Tengo que plantearles a ustedes los desafíos con los que estamos empezando un nuevo gobierno. ¿Qué ha ocurrido con el manejo de los recursos fiscales de Colombia? Colombia tiene una gran confianza internacional. Es un país que ha tenido la solvencia de no haber enfrentado ninguna cesación de pagos en más de 100 años o en casi 100 años. Que hemos tenido un manejo responsable de la macroeconomía. Que las calificadoras y los mercados internacionales nos reconocen eso. Pero señores gobernadores, señoras gobernadoras, se han cometido errores que tenemos que enmendar. ¿Cuáles errores? Haber dejado que nuestras finanzas públicas se tornaran petróleo-dependientes y hayamos dejado que se expandan los gastos permanentes basados en la bonanza transitoria de un producto para el cual no somos insuficientes, somos autosuficientes, porque tenemos reservas para menos de 7 años. Porque las reservas petroleras de nuestro país o los yacimientos petroleros de nuestro país en un 70% producen menos de 1.000 barriles diarios. Luego, haber dejado amarrar la expansión del gasto permanente del gobierno central a eso fue una decisión desacertada que nos ha pasado la factura. Y que después, cuando vino la caída de precios, pretendieron cambiar petróleo por impuestos y esa carga tributaria también se ha terminado leonina frente a los que deben ser generadores de empleo. Y por eso hemos encontrado muchísimos compromisos fiscales, muchos de ellos con débil financiamiento, algunos con insuficiencia. Y expectativas que se han creado en las regiones. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad nuestra? ¿Eludirla, ocultarla? No. Hablar con sinceridad y plantearle al país que vamos a tomar las acciones necesarias en política fiscal, primero para que recuperemos el crecimiento económico en este país, que ese crecimiento económico traiga inversión, que esa inversión genere empleos formales y que esos empleos formales sean la base de una agenda de equidad. Y pueden tener ustedes la certeza que vamos a obrar con toda la responsabilidad, porque además lo he dicho desde hace mucho tiempo, para que este país fortalezca no solamente las finanzas de la nación, sino también las finanzas territoriales, porque otro de los graves errores que se ha cometido en el país es ampliar los compromisos de los gobiernos regionales y no darle los recursos para atender esas presiones de gasto. ¿Por dónde tenemos que empezar? Sin duda hay que empezar por el gobierno nacional. Pero yo también, escuchándolos a ustedes, quiero decirles que hay que cumplir ese anhelo de tiempo atrás de sacar adelante un buen marco fiscal territorial. Muchos gobernadores en el país llegan al ejercicio de sus funciones y se encuentran con que en el orden departamental hay más de 15 impuestos. Pero solamente 5 o 6 generan más del 96% del recaudo. Una gran dispersión. Se necesita corregir errores que anticipamos y me sorprendió que no lo hubieran planteado ustedes hoy. Lo que se hizo con la ley de licores, donde puedo decirles como ponente y quien hizo en su momento una ponencia negativa, advirtió que venía un debilitamiento de las finanzas territoriales y que se estaban creando incentivos para el aumento del contrabando. Tenemos que corregir eso, apreciados gobernadores y gobernadoras. Esto no lo digo acá como quien dice lo advertí, no, lo digo
es porque lo que no podemos dejar es que se sigan debilitando los recursos de los departamentos. Aquí, por ejemplo, se planteó en medio de la conversación, y que hace parte de lo que nosotros también estamos recibiendo, que las regalías son en efecto un recurso anhelado. Pero aquí se hizo una reforma hace pocos años que fue despojando a las regiones productoras del 80 hacia el 20%. Y se hizo con la concepción de que el precio del petróleo iba a estar siempre a $100 de manera permanente y que ese precio era capaz de amortiguar esa reducción abrupta en un periodo tan corto de tiempo de los recursos para las regiones productoras. ¿Y hacia dónde está llevando esa discusión? Hacia un escenario donde tenemos comunidades, regiones productoras que no sienten confianza, que no sienten los recursos y que además están rechazando cada vez más los proyectos porque se sienten que tienen que asumir además todo el costo ambiental, todo el costo social, y los recursos que reciben no compensan la actividad productiva. Dicho eso, queremos trabajar para buscar esa conciliación entre regiones productoras y no productoras para que podamos reactivar en el país la actividad productiva con responsabilidad social y ambiental y que permita que los recursos lleguen, pero lleguen de manera orientada y no terminen cayendo nuevamente en un centralismo de recursos que termina también generando una especie de trancón de solicitudes que no las resuelve el gobierno nacional. Queremos que los recursos lleguen a las regiones y que se puedan orientar hacia las principales necesidades del país. Pero en las cosas que se reciben no solamente hay estas circunstancias fiscales complejas, retos fiscales complejos. También vemos que hay un exceso de peregrinaje burocrático para las regiones frente al gobierno nacional. Vemos gobernadores y alcaldes que tienen que llegar a Bogotá a hacer antesala en todos los despachos públicos, que no reciben una voz amiga por parte del Estado y que eso también genera desesperanza, desazón. Y puedo decirles a ustedes, gobernadores y gobernadoras, que seré el primero que esté personalmente al servicio de ustedes y que tendrán en la consejera para las regiones la voz del presidente de manera permanente para que ningún gobernante local se sienta maltratado en su relación con el Estado. Me preocupa muchísimo que nosotros tengamos una fragmentación institucional en temas tan delicados como el desarrollo rural o el desarrollo territorial. Me preocupa que tengamos un país que ha visto crecer de manera desbordada el número de trámites para que se pueda desarrollar la actividad empresarial en el país. Me preocupa que estemos teniendo problemas serios en la focalización de los recursos hacia las regiones y hacia la población más vulnerable. En fin, recibimos retos grandes y es importante asincerarlos para que ustedes sepan el tamaño de la responsabilidad que vamos a enfrentar. Pero no nos arredramos, no nos sentimos apabullados, nos sentimos con la responsabilidad de gobernar hacia el futuro. Yo no tengo ninguna vanidad en el ejercicio de la política ni lo voy a tener desde la presidencia. Mi único deseo es que en 4 años pueda mirar a mis hijos a los ojos y decirles: cumplimos con la palabra, cumplimos con el programa de gobierno, y cuando regrese a ser un simple ciudadano, poder mirar a mis compatriotas con la frente en alto y decirles: mi compromiso de servirle a Colombia se cumplió. Y eso es lo que ustedes van a recibir de parte mía. En esa idea de mirar hacia el futuro, en esa idea de construir un país donde todos quepamos, yo quiero referirme puntualmente a temas que aquí se han tocado. Y quiero empezar describiéndolos con el eje
o los ejes de lo que va a ser nuestro plan de desarrollo. Y quiero empezar por el concepto de legalidad. Nuestro país, todo anhela construir la paz. Nosotros no podemos quedarnos en una fractura que viene de atrás porque en algún momento con propósitos electorales definimos quiénes eran algunos enemigos y otros amigos de la paz. Eso fue un gran error porque todos los colombianos somos amigos de la paz. Y la paz la tenemos que construir entre todos y no se trata de que ninguno apabulle al otro con sus argumentos. Se trata de entender que la construcción de la paz en Colombia empieza por un concepto de legalidad donde justicia y seguridad van de la mano. Porque es muy difícil hablar de paz en los territorios cuando vemos, doctor Camilo, como usted lo narraba, el crecimiento de la violencia, el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos, grupos armados ilegales que acechan y quieren ejercer cada vez más control territorial en connivencia con carteles de la droga internacionales. Gobernador William, usted sabe el afecto que he tenido por su departamento, que además en pleno paro armado fui allá como candidato a Tibú y que el 9 de agosto estaré en Tibú como presidente como lo prometí ese día. ¿Para qué? Para trabajar con ustedes desde las regiones, devolver la seguridad, escuchar a la ciudadanía y entender que la construcción de la legalidad no solamente es la capacidad de proteger con la vía institucional la vida, honra y bienes de los colombianos, sino también buscar oportunidades de desarrollo. Y ahí, en el caso que nosotros hemos manifestado frente al Catatumbo, está también los corredores viales de Tibú hacia La Mata, la interconexión con el resto del país, mejorar también el desarrollo productivo y portuario de regiones como Tumaco, donde se anhela nuevamente la posibilidad de tener esa capacidad portuaria pesquera funcionando, darle la conectividad que atraiga el turismo, tener el desarrollo de productos agrícolas que conduzcan hacia el empleo formal. Tiene que ser la combinación de herramientas, pero empieza por la legalidad. Y la legalidad tiene que ser la principal herramienta de todos los gobernantes, sean departamentales o municipales, y del gobierno nacional, y es hacer cumplir la ley y que el que la haga la pague. Porque eso es lo que los ciudadanos miran con desespero, es cuando alguien pasa por encima de la ley y resulta premiado. Entonces pueden tener la certeza que ahí vamos a estar. Y pueden tener la certeza, como lo dijimos nosotros también durante muchos meses, aquí nosotros no venimos a hacer trizas los acuerdos. Lo que queremos es garantizar la desmovilización, el desarme y la reinserción exitosa, que los proyectos de desarrollo lleguen a las regiones que han sido golpeadas por la violencia, que protejamos la vida de los líderes sociales, de los líderes políticos y de aquellos que han hecho esa transición de las armas hacia la vida social. Y tenemos que pararnos fuertes como sociedad porque aquí no hay un solo colombiano que pierda la vida, que tenga indiferencia. Nos duele la vida de los colombianos y como presidente voy a trabajar decididamente para que tengamos un marco de política pública para proteger a esos líderes en nuestro país y proteger a todo aquel que quiera seguir expresando su pensamiento, su asociatividad, su criterio. Ustedes van a tener un gobierno que va a ayudar a las regiones a proteger ese orden público. Van a tener un gobierno que va a ayudar a que los proyectos que han sido comprometidos puedan tener un feliz suceso. Y también tenemos que hacer la reingeniería cuando corresponda de aquellas cosas que se han tornado excesivamente burocráticas y que no permiten que los recursos lleguen hacia los verdaderos beneficiarios en una manifestación de centralismo. Yo quiero, señores gobernadores y señoras gobernadoras, que ese pilar de legalidad vaya acompañado del pilar del emprendimiento y el fortalecimiento de las finanzas territoriales y nacionales. Yo quiero que nosotros simplifiquemos los trámites para que haya más micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en el país.
Yo escuchaba ahora las expresiones sobre lo que debe ser el desarrollo rural del país y en efecto vamos a tratar decididamente de mejorar esa distribución presupuestal para que haya más recursos hacia los bienes públicos, para que atraigamos la inversión hacia las zonas rurales y que esa inversión se traduzca en empleos formales. Y estoy de acuerdo con la propuesta de ustedes, que la he expresado desde hace mucho tiempo, que necesitamos una especie muy clara de una exención del impuesto de renta a todo el que lleve recursos de actividades productivas rurales, pero generando un mínimo de empleos para que el empleo formal sea la nueva forma de transformación social del campo colombiano. Yo quiero que nosotros podamos desde las regiones apostarle a nuevos sectores. Yo quiero que el turismo sea el nuevo petróleo de Colombia, que estos departamentos aquí representados todos tengan un ecosistema favorable hacia el turismo, generando además servicios, mejorando la interconexión del país, la capacidad aeroportuaria, la capacidad de movilización vial. Pero tenemos que pensar en grande ese desarrollo turístico, porque nosotros seguimos enfrentándolo casi que de manera reactiva, a cuentagotas. Y acá necesitamos es que Colombia se posicione como uno de los más importantes destinos turísticos de América Latina y del mundo. Y para hacerlo hay que construir esos escenarios de corto, mediano y largo plazo. Pueden contar con ello. A mí me parece que ustedes han planteado hoy acá temas importantísimos también en el desarrollo empresarial, que lo quiero amarrar, y ahora lo verán más adelante, con el concepto del desarrollo ambiental. Este país necesita diversificar su matriz energética. Hoy tenemos una matriz energética que es limpia en un porcentaje mayoritario, pero altamente concentrado en la generación hídrica. De 16.600 megas de capacidad instalada, menos de 50 son renovables, y este va a ser el gobierno que le va a dar el impulso a las energías renovables, y nos vamos a poner como meta por lo menos llegar a 1.500 megas en los próximos 4 años, y yo quiero ver en las regiones esos parques eólicos, esos parques fotovoltaicos conectados a la red y mostrando que somos capaces como país de hacer una gran revolución ambiental con unas mejores fuentes de energía que también conecten a las regiones más apartadas de nuestro país. Esa idea de emprendimiento también tiene que estar vinculada a cosas que nosotros dijimos a lo largo de los últimos 2 años y medio, en los cuales muchos de los departamentos aquí presentes son pioneros y han visto su desarrollo, de las industrias creativas, de la economía naranja. Lo han visto en los servicios ambientales, lo han visto además en los servicios tecnológicos, y esa agenda de emprendimiento la vamos a trabajar con ustedes, tengan la plena seguridad. Pero esa idea de legalidad y emprendimiento se tiene que conectar con la equidad, y la equidad tiene que ver con lo que hoy he escuchado. Gobernadora Dilian, usted hizo una descripción muy rica, muy profunda de la situación de la salud en nuestro país. Y es cierto que las reformas desde los 90 nos permitieron a nosotros llegar a una cobertura que está por encima del promedio latinoamericano, muy por encima. Pero hoy el reto también es la calidad. Y nosotros tenemos un sistema de salud donde cuando fueron concebidas las reformas se pensó que íbamos a tener más personas en el régimen contributivo que en el régimen subsidiado, por esa inercia que pensábamos de gran formalización laboral, y no lo logramos. Tenemos más personas en el régimen subsidiado que en el régimen contributivo, y eso genera una presión fiscal permanente hacia el sistema de salud. ¿Cómo se puede mitigar eso? Con la formalización laboral. ¿Quién formaliza? Las empresas. Para que formalicen, ¿qué necesitan? Un marco tributario, un marco de funcionamiento, un marco regulatorio que les permita nacer, crecer y triunfar. Y no lo que vemos hoy, donde el 43% de las empresas en el país no tienen registro mercantil, porque muchas de ellas consideran que la formalización es un camino prácticamente a su agonía.
Entonces, los temas están conectados. Pero no es menos importante también lo que se dijo acá. Un país que está envejeciendo aceleradamente. Hoy tenemos 5 millones de mayores de 65 años y en 25 años vamos a tener 15 millones. Y al mismo tiempo vemos enfermedades cardiovasculares crecer aceleradamente, vemos la diabetes crecer aceleradamente, vemos además las enfermedades respiratorias crecer aceleradamente, el cáncer aceleradamente. Y también estamos en un momento de un gran ciclo de transformación tecnológica en el sector de la salud, donde si nosotros no hacemos promoción y prevención, la presión fiscal sobre los recursos va a ser cada vez más grande. Y así como les dije que hay que corregir el pasado, tenemos que corregir los abusos que se han presentado por los aseguradores. Porque muchos aseguradores en el país se han quedado muy cómodos con el concepto de una unidad de pago por capitación que reconoce el número de afiliados y muchos reciben el recurso y prestan un servicio de mala calidad, obrando muchos de ellos con criterio rentista. Y lo que nosotros tenemos que asegurar es que el pago no sea solamente por el número de afiliados, sino por la calidad del servicio acreditado por la ciudadanía para empezar a hacer una transformación de equidad en el sistema de salud en Colombia. Del mismo modo, esas reformas de los 90 permitieron que se hablara de integración vertical limitada a no más del 30%, pero muchas abusan porque no tenemos las herramientas de control. Y no solamente tenemos que darle dientes a la Superintendencia de Salud para que haga las cosas bien, sino que también vamos a poner a la Superintendencia Financiera a respirar en los aseguradores para que tengan las reservas técnicas suficientes para cumplir con sus obligaciones. Que tengamos la facturación en tiempo real y electrónica para poder mirar quiénes están abusando de esa integración vertical. Que tengamos también la capacidad rápida de asincerar las cifras que se le deben al sistema. Unos hablan de 7 billones, otros de 10, otros de 12. Hay que saber quién le debe a quién y cuánto y buscar una arquitectura financiera que nos permita sanear esto en relativamente corto tiempo, pero al mismo tiempo resolver los problemas estructurales. De manera que ustedes van a tener en el gobierno nuestro, en resolver esa situación del régimen, del sistema de salud, una de nuestras prioridades. Y hemos designado como ministro a una persona que tiene gran solvencia como médico, como administrador de hospitales, como gestor de salud pública, como articulador de políticas públicas, para que junto con el ministro de Hacienda nos permita avanzar en esta dirección y darle sostenibilidad financiera al sistema. Aquí, gobernador Guido, usted habló del sistema educativo. Qué gran reto tiene Colombia. Qué gran reto, porque la disponibilidad de recursos y el estado de las cosas, es triste ver que en algunos departamentos no se han girado oportunamente en los últimos años los recursos para atender la alimentación escolar o el transporte escolar. Y somos un país que necesita avanzar hacia la jornada única. Somos un país que necesita avanzar hacia un currículo que integre las ciencias, las matemáticas y el lenguaje con otras habilidades propias de la cuarta revolución industrial, porque si no lo hacemos, nuestros bachilleres en pocos años simplemente van a salir egresados y van a estar en situación de vulnerabilidad e indefensión frente a la competencia que tenemos de otros países del mundo. Entonces yo sé y soy consciente de los planteamientos que ustedes han hecho acá sobre el Sistema General de Participaciones. Y tenemos que buscar la mejor fórmula que garantice que podamos mejorar la distribución de recursos, pero también una fórmula que sea lo suficientemente sostenible en el tiempo, atada con las metas de crecimiento económico, para que no vuelva a estar en situación de incertidumbre presupuestal. Y yo espero que en este gobierno no solamente avancemos aceleradamente hacia esa jornada única, sino también invitarlos a ustedes, como lo he hecho con los alcaldes del país, a que transformemos esa formación del bachiller y que muchos bachilleres del país se vayan graduando en una mano con el diploma de bachiller y en la otra con un diploma de técnico para el empleo y tener habilidades y competencias que le ayuden en su vida profesional.
en su vida laboral. Hay retos en materia de equidad, en materia de vivienda, que seguramente los abordaremos con más detalle en nuestros próximos encuentros. Pero yo no quiero dejar por fuera que tanto en materia de legalidad, en materia de emprendimiento y en materia de equidad, tiene que haber un tema transversal en el que tenemos que trabajar todos nosotros de la mano, y es la lucha frontal contra la corrupción en Colombia. La corrupción está en el sistema de salud, en el sistema educativo, está en los abusos de la contratación directa, está muchas veces en los carteles de únicos proponentes, está en todo el territorio y tenemos que derrotarla. Y yo espero desde el primer día de gobierno enfrentarla. Y enfrentarla significa que endurezcamos las penas, que se acabe la casa por cárcel y la reducción de penas para los corruptos. Significa que nosotros tengamos la capacidad de facilitar la denuncia ciudadana y la acción rápida, y que tengamos una extinción de dominio express eficientemente aplicada para quitarle a los que abusan de los recursos públicos hasta el último peso de su patrimonio. El país necesita esa agenda anticorrupción funcionando con vigor. Y yo quiero que ustedes sean aliados del gobierno para que derrotemos esa plaga en Colombia y le devolvamos la esperanza a los ciudadanos en la función pública. Aquí se planteó un tema de gran y urgente necesidad: el tema de la sostenibilidad ambiental, el tema de la deforestación. Colombia es un país que tiene la mitad de su territorio o un poco menos en selva tropical húmeda, que tiene más de 900.000 kilómetros de riqueza marítima, que es el segundo país del mundo después de Brasil con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado. Pero hemos visto la terrible situación de presenciar anualmente en los últimos años 200 hectáreas deforestadas por año. Eso es una tragedia. Y son muchas las causas, aquí se enumeraron algunas. Todas las tenemos que enfrentar, porque tiene que haber una cultura de reforestación y aforestación, y nosotros la queremos impulsar. Pero eso también significa que empecemos a hablarle al país de ganadería sostenible para que podamos tener mayor productividad por hectárea, y eso manejándolo con áreas más reducidas y esquemas de rotación, donde ya estamos viendo en muchos departamentos aquí presentes casos exitosos reconocidos globalmente, donde nosotros tengamos la posibilidad de ordenar la frontera agrícola, donde tengamos además el firme compromiso de darle una sanción eficaz y rápida a la minería ilegal. Y estoy de acuerdo con que podamos rápidamente extinguir el dominio de esa maquinaria amarilla, gobernador Luis Pérez, y entregársela a los entes territoriales para el desarrollo de las obras públicas en el país. Tenemos que hacer de Colombia un país que ratifique el convenio de Minamata y que seamos un país libre de mercurio para el año 2022. Tenemos que generar una cultura de cada niño en Colombia, y por eso hablamos de devolverle a los sistemas educativos las cátedras de cívica y urbanidad asociados con las necesidades del siglo XXI, donde reduzcamos la huella individual de carbono, reciclemos, reduzcamos, reutilicemos con conciencia de familia y conciencia individual, que protejamos los páramos, los ríos, que, como lo decía la gobernadora, nosotros podamos fortalecer la región amazónica, y que nosotros empecemos a crear el concepto de biodiversidades, ciudades que pueden atraer la investigación para conocer nuestra biodiversidad, para traer un turismo especializado, para poder hacer de esas regiones nuevos centros especializados hacia la demanda mundial que hay por ese conocimiento. Entonces pueden tener ustedes la plena certeza que este será el gobierno de la sostenibilidad ambiental, y hemos designado como ministro de Medio Ambiente
a un hombre que es experto en la prevención y mitigación del cambio climático, que es experto en biodiversidad, que ha estado presente en todas las transformaciones que hayamos visto en el Ministerio en materia regulatoria, que conoce las debilidades institucionales del país y lo que hay que mejorar del Sistema Nacional Ambiental, y él va a estar al servicio de los territorios de nuestro país. Y el último pilar de esta agenda de gobierno tiene que ser innovación, ciencia y tecnología. Tiene que ser un país que mejore la conectividad, porque si tenemos la buena conectividad, doctor Guido, nosotros podemos llegar con la educación digital a los lugares apartados del país. Gobernadora Dilian, mejorar la telemedicina necesita que tengamos esa cobertura de la red y que la red sea ágil. Eso para nosotros tiene que ser un objetivo sine qua non. Y tengo también que decirles a ustedes, quiero mejorar la forma en la que se articulan las políticas desde las regiones para que haya más conectividad. Es una belleza ver cómo el departamento de Antioquia recientemente acaba de anunciar la creación de una nueva universidad pública totalmente digital. Y el éxito va a estar en esos vehículos de conectividad y que eso se pueda replicar también en todo el territorio nacional. Pero necesitamos un marco regulatorio que permita y que incentive que llegue esa inversión. Y esa es una inversión que no la tiene que hacer necesariamente el Estado. Miren lo que pasó, por ejemplo, en España en los últimos 10 años. En España en los últimos 10 años después de la crisis lo que se hizo fue un entorno regulatorio que permitió que llegara la inversión, hizo la mayor profundización de conectividad, ya no de 4G sino de 5G en Europa, con recursos que venían del sector privado, porque los incentivos estaban bien ubicados. De hecho, muchos se preguntan, ¿por qué no he designado ministra de las TIC? Y yo dije, quería traerles una chiva a los gobernadores. Por eso me había aguantado. Y hoy anuncio la designación de la doctora Silvia Constaín como nueva ministra de las TICs. Es una mujer joven que ha tenido experiencia en la industria, que la ha tenido con las nuevas tecnologías, que conoce muy bien el desarrollo de la inversión, que tiene una gran experiencia internacional, viene de una familia de origen del departamento del Cauca, de servidores públicos, y va a ser la coequipera de ustedes en estas materias. Tiene la competencia, la capacidad y las ganas de servirle al país en ese sector. Y quiero decirles también a ustedes, apreciados gobernadores y gobernadoras, que hay que avanzar muchísimo, y ustedes lo planteaban, qué reto el que tenemos en materia de infraestructura, qué rezagos tan grandes. Pero como no hay vanidades, y aquí no se trata de dejar de hacer lo que otros hicieron bien y dejar de reconocer los méritos de los que nos antecedieron, hay que terminar el programa de las vías de la competitividad, hay que terminar el programa de las 4G y tenemos también que darle un énfasis importante a las vías secundarias. Hay que retomar los proyectos donde nosotros llevemos placahuellas trabajando con la acción comunitaria de los municipios para tener esa confianza, generar empleo y atender lo que para muchos es la exclusión geográfica de no tener la vía para sacar los productos. Legalidad, emprendimiento, equidad, sostenibilidad ambiental, ciencia, tecnología e innovación. Los 5 pilares de ese futuro que queremos construir. Voy a estar con ustedes en los territorios. No como pasajero efímero que llega cual visita de médico y se va. Van a tener un presidente con amor por los territorios, trabajando, dialogando con ustedes. Y tenemos todos que ponernos esa gran camiseta del Bicentenario que se llama Colombia. Dejar a un lado las cosas que nos dividen, concentrarnos en las que nos unen. Yo no tengo
ningún tipo de interés en competencias electorales. La elección ya pasó y voy a gobernar durante 4 años a Colombia con amor por esta patria, y ustedes van a tener acá un amigo, un compañero y un coequipero. Muchas gracias.